Ahora sí, buenas noches hermanos nuevamente. Bendiciones, qué bueno que estamos aquí nuevamente. Pues hoy estamos en la lección número 6 de la materia sacerdocio y la lección de hoy se llama Tres características esenciales de un sacerdote de Dios. Tres características esenciales de un sacerdote de Dios. Hablamos de un ministerio que es el sacerdocio. Y también hemos hablado de un personaje que es el sumo sacerdote, que era el único que podía acercarse al lugar santísimo, Jehová, a Dios. Dios es el que escoge a quienes deben y pueden acercarse al Señor. Y así sucede aún en la actualidad. Esto lo hizo posible Jesús con su sacrificio y Él quiere que lo hagamos, que nos acerquemos a Él. La pregunta ahora es, ¿nosotros queremos? Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a ver hoy tres características esenciales de un sacerdote de Dios. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, como ya hemos visto, ofrecían sacrificios, pero en ocasiones no eran dignos ni santificados para Dios. Nosotros estamos al servicio de Dios, para Él y por Él. En la actualidad nosotros somos los sacerdotes y somos llamados para acercarnos al trono de su gracia. Hay tres características esenciales de los sacerdotes para Dios, para que se distingan de las demás personas. Vamos a ir a Éxodo, a hacer la lectura en Éxodo capítulo 19, versículo 22. Éxodo 19, 22. Dice la palabra de Dios. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Si recuerdan la lección pasada, veíamos el término santidad como una de las características también, la cual la vamos a afirmar el día de hoy, junto con otras dos, para la función que tiene el sacerdote. En este verso que acabamos de leer, como en el siguiente que vamos a leer, hay una palabra común, que es la palabra acercarse, que acabamos de leer en Éxodo 19, 22, y decía, los sacerdotes se acercan a Jehová. Y que también lo vamos a leer en el siguiente, que es en el capítulo número 16 de Números 16. Vamos a estar en ese capítulo la mayor parte de la lección, así que tengan sus Biblias a la mano y cuando les pida de favor que lean algún versículo para que lo tengan a la mano. Números capítulo 16. Al versículo 5 vamos. Dice así, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Ahí está nuevamente la palabra acercarse, como leíamos en Éxodo 19. Es por eso, por lo que a los sacerdotes se les asignaba este título que en algún momento en el comienzo de esta materia les compartí, y es que les decían los que se acercan. Los sacerdotes son los que se acercan y entendemos que es por la gracia de Dios que tenemos en la actualidad y por Jesucristo podemos acercarnos al trono de la gracia para hallar gracia, dice, y oportuno socorro. Nos vamos a apoyar en este verso de Números 16:5, en el cual podemos ver a Moisés en medio de una prueba que Dios, claro, permitió para mostrarle estas características, estas tres características que el Señor desea implantar en un sacerdote, como un siervo especial delante de él. ¿Qué es lo que estaba sucediendo aquí? En el contexto de este pasaje, el pueblo de Israel estaba comenzando a establecerse como una nación independiente, con un gobierno independiente, obviamente guiado siempre por Dios, después de que habían salido de Egipto. El Señor comienza, por medio de Moisés, a establecer los puestos de mando que ha de organizar para el pueblo de Israel. El primer puesto que establece es el sacerdocio.
y a quien puso como sumo sacerdote fue a Aarón, a su hermano de Moisés. Bien, pues antes de esta situación del organigrama que Dios puso en su pueblo, se levantó un hombre que atentó contra el liderazgo de Moisés y su nombre era Coré. A grandes rasgos, lo que Coré hizo fue que, impulsado por otros hombres con quien él tenía una relación cercana, o sea, sus cuates, sus amigos, y a pesar de ser él, era levita, al igual que Moisés y sus hermanos Aarón y María. Él se levantó, Coré se levantó reclamándole a Moisés el porqué de su autoridad ante el pueblo y cuestionando la autoridad dada por Dios a Moisés. Y el Señor permitió que en medio de esta rebelión, o sea, la rebelión de Coré, le fuera revelado a Moisés estas tres características importantes que un hombre en un sacerdote que sirve a Dios. Y vamos a ir a Números 16, ahí les decía Números 16, ahora vamos al versículo 2 y le pido de favor a mi hermana Julieta, Julieta, si nos puede leer Números 16, 2, por favor. Sí, ahí lo leo. Número 16:2 dice, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Amén. Gracias, hermana. ¿Qué significa? Estos eran príncipes de de la congregación, dice, y líderes de las otras tribus que tenían conocimiento de la organización que estaban teniendo y el mandato de todo el pueblo. Ellos organizaban también a las otras tribus. Eran de los del consejo y eran, dice, varones de renombre. O sea, para que me entiendan, era como un golpe de estado a Moisés. Dice el verso 3 de Números, ahí seguimos. Números 16 3 dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Fíjense lo que le decía o lo que le reclamaba Coré. La palabra santos que aquí ocupa, o que está usando Coré, en una forma en que ya le había sido revelada a Moisés de manera correcta, es decir, él no está diciendo todos ellos han sido apartados por Dios, no, para tener también un lugar de mando en el pueblo, no, la estaba usando de una manera conveniente, pero para él y para sus amigos, dando a entender que Moisés y Aarón no eran los únicos capaces de tomar la dirección como Dios ya lo había planeado. Fíjense, conocen a personas que han querido hacer esto, que aún viendo la gracia de Dios en una persona que Dios ha puesto al mando, cuestionen esa autoridad. Claro que los hay, ¿verdad? Porque lo que no buscan es que el pueblo, la congregación o lo que digamos, sea bendecido. Solo quieren controlarlo. Quieren, obviamente, después de controlarlo, sacar provecho de la situación. Esto ocurre en todos los sectores, hablemos en los sectores del mundo, ¿no? Cuando el ser humano quiere tomar el control sin haber sido puesto ahí, sin haber sido seleccionado. Moisés y Aarón fueron quien Dios envió a tomar la autoridad sobre el pueblo para llevarlos a la tierra prometida. ¿Cuál era la meta, hermano? La tierra prometida. ¿Y cuál era la meta entonces de Coré? Tomar el control y llevar el pueblo. ¿A dónde? Pues no lo sabemos. Solo él quería estar a la cabeza. Él quería ser el que mandaba. Eso era lo que quiere la gente a veces. Solo quiere estar a la cabeza, sin importar a dónde va a ir a parar el pueblo, sobre el cual se quisieron sublevar sobre Aarón y Moisés. Eso es algo que se va a veces introduciendo en el corazón del ser humano, del hombre o de la mujer también. Y hay que cuidar que nuestro corazón no nos engañe.
en el sentido de que, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos cuando decimos que queremos servir a Dios? Es en medio de esa situación que el Señor le revela a Moisés cuáles son las características de un hombre que sirve a Dios. Y es muy importante que esto sucediera en un ambiente así, porque fue el Señor, no Moisés, quien le demostró al pueblo quiénes iban a seguir delante del pueblo para guiarlo y defenderlos de aquellos que se levantaran para querer controlarlo y llevarlos no a la tierra prometida, sino a la perdición. Coré no sabía en lo que se estaba metiendo. Él dijo, basta ya de vosotros, porque en toda la congregación hay muchos con capacidad de dirección, le decía él. Pero ¿por qué ustedes se levantan aquí y quieren ser los que controlen? Dice, porque hay personas que en lugar de apoyar un ministerio que comienza a veces, que inicia, y que todos sabemos que va en la dirección que Dios quiere, en lugar de apoyarlo, a veces se ponen a juzgar y a criticar y a querer tomar el mando ellos. Hay iglesias en donde las personas saben que la persona que está como pastor ha sido puesto por Dios, pero que cuando comienza, obviamente va a haber carencias, va a haber necesidades que suplir, trabajo que realizar, hay que organizarse y prepararse. ¿O ustedes creen que Moisés y Aarón tenían toda la experiencia del mundo para dirigir a un pueblo digamos, 2 millones de personas? No la tenían. Cometieron errores, claro, pero se levantaron hombres como Coré y su séquito de amigos que se pararon frente a Moisés y a Aarón a decirles que no están haciendo las cosas bien, que mejoren o háganse a un lado. Así casi casi les decía, no. Reconozcan que ustedes no tienen la capacidad y aquí hay muchos que lo pueden hacer. Eso es lo que estaba diciendo Coré. Pero la pregunta es, ¿y si Dios no quiere ponerlos? ¿Verdad? Porque todavía no había un corazón de siervo en Coré, tal vez. No. Dios sabía a quién había puesto. Dios así hace las cosas porque quiere ver en nosotros la actitud. Aunque yo sea más capaz o alguien sea más capaz, por decir en la música, que al que Dios puso de líder de alabanza, bueno, pues yo debo de hacer lo que Él me diga. El asunto es no quién sabe más, sino a quién Dios puso y por qué lo puso. Entonces Coré se puso a decirle, es que aquí hay mucha gente que sabe de gobernar porque tuvieron la experiencia en Egipto cuando estaban ahí, ellos guiaban a grupos, hacían esto y hacían lo otro. Y ustedes dos que están, ¿qué están haciendo? ¿A dónde nos llevan? Ese es el ambiente en el que se desarrolló esta revelación, este detalle, este problema. Cuando yo esto Moisés se enorgulleció, ¿no? Se enojó, se enfureció, fue y le gritó a Coré, ¿quién te crees que eres tú para venir a decirme que Dios, no sé, me puso? ¿Verdad que eso no fue lo que hizo Moisés? Fíjense, vamos al versículo 4 del mismo 16, capítulo 16, números, versículo 4. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Le pido a mi hermana Adriana Soto, si nos puede leer, números 16, 4, por favor. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Amén. Así de cortito. Fíjense qué cortito el verso, ¿verdad? Pero cómo nos muestra. Dan ganas de sentirse un poco avergonzado, ¿no? A veces porque, o o hacer como el mundo, es decir, lo que yo hago, a veces me pongo a renegar, a juzgar, a criticar, pero él no, él se postró. Y postrarse es tirarse en el suelo boca abajo. Ese es postrarse, es lo que dice en la Biblia que quiere decir postrarse. Dijo, Señor, ¿qué hago? ¿Era o no era el hombre indicado, Moisés? Eso me dice que él era el más capaz de corazón, no de capacidad humana, pero sí de corazón, porque se trataba de que Dios guiara, no Moisés. Y lo que necesitaba Dios para guiar era un medio por el cual manifestarse a su pueblo, no un estorbo, que no deja a Dios obrar, que no deja a Dios trabajar.
Es que a Coré yo no puedo usarlo, diría el Señor, y anunciar a mi pueblo mi mensaje y el camino para llegar a la tierra prometida. A él no puedo usarlo. Y sí, así es Moisés, a pesar de que no sabe hablar, como algunos, algunos que no sabemos hablar, y a pesar de que tuve que poner a Aarón, les decía, frente al faraón para que hablara en lugar de él, no me importa, pero lo voy a usar a él, a Moisés. Lo primero que hizo fue postrarse sobre su rostro. ¿Sabe qué es esto? Eso es depender de Dios, hermano. Si tú dependes de Dios, todo te va a salir. No bien, te va a salir como Él quiere, como Dios quiere, no como uno quiere. Entonces Moisés se postra sobre su rostro en una increíble actitud que Dios espera. Cuando se levanta de orar, dice lo siguiente, y conste que lo dijo después de postrarse. No recurrió a Aarón ni a su hermana para decirle, oye, ¿cómo le contesto a Coré? No, ¿qué le digo? ¿Qué hacemos? No, no, no. Él se postró y al levantarse responde esto a Coré y a todo su séquito, es decir, a toda la banda, para que me entiendan, a todo el cártel que le fue ahí a reclamar. Y les dijo en el Números 16:5, Números 16:5, y le pido a mi hermano Alfredo Cocom, si me puede leer este versículo, por favor. Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere. Él lo acercará así. Amén, gracias hermano. Dice mañana, es decir, hoy no les voy a responder yo. Usted se imagina a Dios diciéndole a Moisés, dile a Coré que mañana le respondo. No va a ser cuando él quiera. Ese mañana es cuando yo quiera, dice el Señor. Hoy no te voy a responder, Coré, porque vienes aquí a no enfrentarme a mí, es a preguntarle a Dios. Y ese mañana es cuando Dios quiera, cuando Él quiera mostrará. ¿Y qué mostrará Jehová? ¿Qué mostrará Dios? Tres características. ¿Quién es suyo? O sea, ¿quién es de Él? ¿Quién es santo? Es decir, a quién Él ha llamado y apartado. Yo no me aparto para Dios, Él me aparta para Él. Eso lo sabemos, ¿verdad, hermano? Dice Jesús en Juan capítulo 15, ustedes no me escogieron a mí, vosotros no me elegisteis a mí, dice. Dice ahí en Juan 15, yo los elegí a ustedes y les he llamado para que me lleven mucho fruto, ¿sí? Y así les dijo. Entonces, la característica uno es, ¿quién es suyo? ¿Quién es suyo? Dios reafirmará y confirmará nuestro llamado. Él defenderá el llamado que haga nosotros. El Señor es quien va a mostrar quién es suyo, a quién escogió, a quién apartó para su servicio santo y hará que se acerque a Él y Él va a decir quién va a estar delante de Él para recibir la instrucción y finalmente dice en el verso 5 al que Él escogiera. O sea, más claro, no, ¿verdad? Ahí está. Él lo acercará así. Está hablando de servicio, a su servicio, no de salvación. Está hablando de servicio. Él lo acercará así. O sea, es para su servicio. Ni de la salvación está hablando, ni del arrepentimiento. Es para su servicio. Luego dice Moisés, Él lo acercará así. ¿Quién lo dice? Dios, el de arriba. Yo te voy a llamar, vas a venir conmigo cuando yo te diga, no cuando tú quieras y vengas a amedrentarme con tus conocidos o influyentes, ¿no? Con los que, no, no, no. Dice el verso 6, ahí mismo en Números 16:6, dice, haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito. ¿Qué les está diciendo? Hagan esto y fíjense que esto es una orden, vamos a decir, neutral, que no iba ni a favorecer a Moisés ni a favorecer a Coré. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué propósito tenía esta orden? Preguntarle a Dios, hagan esto, tomen incensarios
¿Y esto qué quiere decir? Pónganse a orar, pónganse a orar. ¿Tú quieres ser el líder de aquí? Y dices que me equivoqué al haberlo puesto a él. Bueno, pues ora al Señor. La respuesta es siempre ora al Señor. No discutas con nadie que quiera contradecir la autoridad que Dios ha puesto. Ora a Dios y no digas, a mí Dios me puso aquí y te me vas, así, ¿no? Como quería Core. Pero así no. Deje que Dios trate con la persona que lo está haciendo. Moisés no puso un solo dedo encima de Coré. A Esteban, por ejemplo, se lo tragó el cielo. ¿Se acuerdan de Esteban? A Coré se lo tragó la tierra. ¿Qué quiere? ¿Queremos que nos trague el cielo o que nos trague la tierra? Esteban, siendo apedreado, ¿se acuerdan que dijo, veo los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra? Y te doy mi espíritu, Señor. Y entonces murió Esteban, ¿se acuerdan? Murió apedreado. ¿Y qué pasó? Se lo tragó al cielo, es por decirlo, ¿no? Se lo llevó, se fue al cielo. A Coré, sin embargo, por rebelde, se lo tragó la tierra. Ustedes lo pueden leer. Si leemos el resto del capítulo, ahí lo pueden leer. Hubo un temblor, la tierra se abrió y se lo comió literalmente la tierra, con todo su esposa y sus bebés y parte de su séquito. Porque cuando eres rebelde, arrastras a toda la familia, puede ser que hasta toda la congregación. Te los llevas a todos de corbata. Dice el verso 7, Números 16 7. Le pido de favor a mi hermano Oscar Martínez. Hermano, si me puede leer Números 16 7, por favor. Y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será santo. Esto os baste, hijos de Leví. Amén. Dice, y poner fuego en ellos. ¿Qué es fuego, hermanos? Póngale ganitas, póngale ganas y pídale a Dios de verdad. Entonces pongan fuego en ellos, les dice Moisés a Coré y a todo su séquito. Es decir, oren de verdad. No vayan a irse a hacer otra juntita o a ensalzar la idea que ya traía, ¿no? De venir a derrocarme, de venir a darme golpe de púlpito. Pídale a Dios de verdad, y mañana el varón a quien Jehová, a que Dios escogiere, aquel será el santo, el apartado. Fíjense lo que está haciendo Moisés. Está bien, Coré, pon tu incienso, diles a todos tus amigos que lo hagan, y cuando mañana Dios responda, si dice que tú eres el elegido, yo me hago a un lado. Y eso es lo que Moisés está diciendo. Un liderazgo así siempre es defendido por Dios, siempre. No defiendas tu postura en ningún momento, nunca. Deja que Dios sea tu escudo, como dice el Salmo 3, en el Salmo 3:3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza, dice el Salmo 3:3. Dios es mi escudo alrededor de mí. ¿Y quién levanta mi cabeza y pone su puño mi mentón? Me levanta, me dice, adelante, yo te puse a ti. ¿Quién es el que levanta tu cabeza? El que afirma tu lugar que Él te ha dado. Él mismo nos lo reafirma. Esto no lo defiendas tú, no lo respondas tú. Te escriben correos denigrando tu posición, que estás haciendo esto mal. Señor, tú me pusiste y estoy echándole ganas. Le estoy poniendo todo el fuego al incienso. Yo no me voy a defender. Eso es lo que Moisés estaba haciendo. Y luego, en Números 16:7, sigue. Números 16:7. Y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dice, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Se refiere al que Dios elija para llevar al pueblo al frente. Y luego le dice que esto les baste. Es decir, que Dios diga, hijos de Leví, que era la tribu escogida para servir
Y ahora resulta que se levantó como una tribu rebelde. Qué contradicción, ¿no? Luego siguió Moisés, ahí mismo, en Números 16, versículo 8 y 9. Le pido a mi hermano, ando buscando aquí los nombres, de repente se me pierde. Bueno, le pido a mi hermano Ernesto Córdoba, si nos lee, por favor, Números 16, 8 y 9, hermano, por favor. Sí, pastor, güey. Estaba configurando el nombre. ¿Me Ujú. repite la cita, por favor? 16, Números 16, 8, 9. 8 y 9. Sí, güey. Estoy en la Biblia de la computadora y se trabó. Déjame abrir el papel. Sí, hermano. Si lo tienes, si no, el primero que lo tenga ahí, 16, 8 y 9, ¿verdad? 16, 8 y 9. Sí. Correcto. Dice, dijo más Moisés a Core, oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Gracias, hermano. Amén. Sí, Fíjese lo que le está diciendo aquí Moisés a Coré, que habiendo estado llamados al servicio, o sea, la tribu de Leví, se levanten en rebelión, es al otro extremo, solo por haberte dejado llevar por el orgullo, le dice. Hay que cuidar eso, hermanos, en nuestro corazón. Y les dice a los hijos de Leví. Moisés los está exhortando, pongan su incienso, oren y mañana el Señor dirá. Pero déjenme decirles algo, por favor, escuchen. ¿Les parece poco haber nacido en una tribu que Dios llamó a servirles y estar delante de Él? No le estén tomando a la ligera. Eso les decía Moisés. Y llevar al frente a su congregación, ¿no? Y dice al final en el verso 9, dice, para ministrarles. ¿Qué es ministrar? Bueno, en hebreo y en griego significa servir. Servir, no enseñorearse. Eso es ministrar. Y luego sigue el versículo 10, Números 16, 10. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Les dice Moisés. Es decir, yo soy tu hermano Coré, porque Moisés, como ustedes saben, era de la tribu de Leví. Y le dice a Coré, eres mi hermano, eres un consiervo mío. ¿Por qué te me pones al tú por tú? Te esperas hasta mañana. Mañana Dios, ahora sí como dicen, Dios dirá. Lo que empezó a hacer Moisés fue instalarlo al arrepentimiento. Y lo podemos leer en el resto del capítulo. Y le dice a Coré y a todos sus hermanos, los hijos de Leví, ¿procuran también el sacerdocio? ¿Qué le está diciendo? ¿Quieres tomar por ti mismo el liderazgo? ¿Quieres tomar por ti mismo un lugar de mando, Core? No, 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 no hagas eso. Eso quiso hacer Faraón también. Y luego seguimos en el Números 16:11. Números 16:11 dice, por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Fíjense, tú Coré y tu séquito, o sea, tú y tus amigos no se están quejando y rebelando contra Aarón, no, 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 sino contra Dios. Y de verdad que la Biblia tiene material para debatir, ¿no? Todas las actitudes que un hombre puede tomar y con las cuales se opone a quien Dios ha puesto frente a su iglesia. Pero Moisés no se defendió en ningún momento, fíjense la actitud. Defendió a su familia y defendió a su hermano. Luego sigue, Números 16:12. Le pido a mi hermana Alejandra Aguilar si nos puede leer Números 16:12.
Sí, hermano, dice, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Gracias, hermana. Fíjense qué actitud. Moisés llama a Datán y a Abiram, quienes habían aconsejado a Coré que se levantara, y ellos le respondieron, no iremos allá. Así, Moisés les manda a hablar y dice, no vamos, no nos importa lo que estás diciendo. Te vamos a quitar, Moisés. ¿Dónde han visto eso, hermano? Bueno, en el trabajo tal vez también, en actitudes, ¿verdad? Hasta en la familia, a veces también. Bueno, te vamos a quitar, es lo que, esa fue la respuesta. Además le dicen a Moisés en tono de reclamación. Números 16, 13. Tono de reclamación. Es poco que no hayas hecho que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Fíjense cómo les dije que pues, si fuera ahí su imperio de Moisés, ¿no? Para ellos eso era Egipto. ¿Y qué no leche y miel es a donde vamos? Ellos y nosotros. ¿Se fijan el error que tenían? Ellos decían que Egipto, estaban creyendo que Egipto era esa tierra en la que fluye leche y miel, pero si donde va a destilar leche y miel, ¿es en dónde, hermanos? Es en el cielo, ¿sí o no? ¿Entendemos la metáfora? Dios nos va a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Aquí en la tierra no hay leche y miel. La tierra se está haciendo pedazos, la estamos destruyendo, en pocas palabras, hermano. Ellos confundieron la tierra que fluye leche y miel. Nos sacaste de donde fluye leche y miel, ni nos has dado heredades no nos has dado nuestra tierra. Pero, ¿qué querían? ¿Ya vio lo que querían? Ahí está. ¿Para qué querían el lugar de mando? Para lo mismo que mucha gente, para muchos políticos. A veces, ¿verdad? Quieren un puesto de mando, queremos tierras, queremos vivir bien, queremos un lugar donde donde estemos a gusto. Quiero ser líder porque quiero sacarle provecho al asunto. Y ahí está. Entonces, ni nos han dado heredades de tierra, les dicen, ni viñas, es decir, qué comer. Por ejemplo, la uva, las viñas, pues la uva es el fruto. Uva representa el vino, y en el vino, en el sentido carnal, representa el placer, pero en el sentido espiritual es el gozo del Señor. Pero ellos entendían mal la situación y dijeron, no subiremos, mejor aquí nos quedamos, estamos en lo dicho, tú vas a tener que hacerte a un lado, Moisés. Moisés se enojó en gran manera y les dice luego, en Números 16, versículo 15 y 16. Números 16, 15 y 16. Y le pido a mi hermana Mónica García si nos puede leer Números 16, 15 al 17, por favor. No te escucho. Dije que no, sí. O, o alguien que lo tenga ya, lo puede leer, por favor. Yo lo leo, pastor. Adelante. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Core, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Y tomad, 17, que sí. perdón, se pasó aquí. Y tomad, sí, está bien. No, es que ya se me corrió hasta el 35. Pero déjenlo leo. Y tomad Por cada favor. uno su incensario y poned incienso en ellos y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario. 250 incensarios, eran 250 los que se habían levantado. Tú también, le dijo a Coré, y a Aarón, cada uno con su incensario. Así se debe mantener el siervo de Dios. Cuando hay injurias, cuando hay mentiras, cuando hay calumnias, cuando alguien quiere quitarte el lugar que Dios te ha dado.
no lo defiendas, no te defiendas, pero cada uno con su incensario, es decir, con su corazón. Lleva tu corazón delante de Dios y el incensario, de ese corazón que le agrada a Dios. Y Dios va a decir, Él me sigue sirviendo, este no, pero Dios sabe a quién escoger, ¿no es verdad? Bueno, dice Números 16, 18. Ahí seguimos en la misma lectura. Número 16, 18. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Moisés y Aarón tomaron el compromiso, pero les pregunto, ¿qué había en el corazón de Coré y de sus amigos? Había deseos terrenales. Decía, queremos viñas, queremos tierras, queremos vivir bien, queremos la leche y la miel que da la tierra, no la que nos está prometiendo o la que nos están prometiendo y no logramos ver, no lo veían bien. Ese es el contexto en medio del cual Moisés recibió esta revelación a partir de Números 16:5 que estamos leyendo. Qué importante es para Dios en lo que nos estamos enfocando. Es que el Señor nos vuelva a mostrar que para comprobar si somos o no sacerdotes fieles, Él mismo desea confirmarlo en medio de un ambiente de rebeldía y de adversidad. Coré fue un hombre que tuvo la osadía de murmurar e ir contra la autoridad puesta por Dios y arrastrar con él a otros. ¿Cuántas veces los ministros de hoy se dejan llevar fácilmente por las ofertas de ministros que lejos de llevarlos a ejercer un liderazgo legítimo, son usados entonces para manipular e ir en contra de liderazgos puestos por Dios? Entonces, ¿qué nos dice? Mañana mostrará el Señor, Él es el que mostrará, no nosotros. Tenemos que esperar. Él va a separar a aquellos que le han de servir y va a distinguirlos. En primer lugar, dice el número 16:5, dice, ¿quién es suyo? Cuando usted y yo leemos la palabra suyo, es una palabra que habla de pertenencia. Dice Dios, son míos, son mis sacerdotes, son mis siervos. Yo los envío, yo los pongo, yo les digo qué hacer. Eso nos lleva a un celo y a una condición consciente y constante de siempre estar dependiendo de Dios. Cuando haya que tomar decisiones, hacer ciertas cosas, ¿en dónde? En todo tenemos que depender de Dios, en el ministerio sobre todo, pedir sabiduría a Dios. Entonces, este es el momento y el pasaje, como en muchos otros, donde Dios nos habla del vocablo suyo. Pertenecemos a Él. Es un vocablo que denota pertenencia, ¿sí? Como en el verso de Juan, en Juan capítulo 1, versículo 11, que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Lo recuerdan? Lo hemos leído yo creo que en varias ocasiones. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La palabra suyo es la palabra griega idios. Idios con acento en la I. Es I latina con acento Dios. Idios. Que significa exclusivo, propio, privado, separado. Esta definición nos revela el deseo profundo y original del corazón de Dios al considerarnos su sacerdocio privado, exclusivo y propio, haciendo crecer en nosotros un celo santo para servirle solo a Él y de lo cual ya hemos hablado en lecciones anteriores. Vamos a la característica número 2. ¿Quién es santo? Debemos de servir en una condición de santidad, ya lo hemos leído, lo hemos explicado. No solo cuando yo quiera, todos los días, hermanos, debemos ser santos. Y debe ser nuestro estilo de vida como creyentes, como cristianos, ser santos. En el pasaje de Números 16:5 dice el Señor que mostrará quién es suyo. Y luego dice quién es santo.
Lo vimos en la lección anterior también. La palabra santo es un vocablo que denota la condición para el servicio. Le vas a servir porque le perteneces a Él y le vas a servir en una condición de santidad, porque Él te ha apartado para vivir lejos de ¿qué? Lejos del pecado. Por ejemplo, ¿en qué condiciones debe estar un médico cuando ejecuta una cirugía? Bueno, debe estar en un cuarto que está esterilizado, con guantes esterilizados, zapatos limpios de la suela. Es más, se ponen unas mallas en los pies, se enmallan todos para que entren del 1 al 100% en el valor más alto de limpieza, para que no haya contaminación en esa sala de operaciones. Aquí tenemos hermanos que se dedican también a la medicina o a la enfermería, lo saben, ¿verdad? ¿En qué condiciones opera un médico? En limpieza total, esterilidad. Y la esterilidad es mucho más arriba que decir limpio. ¿Está limpio? No, estoy estéril. No hay una sola bacteria aquí. Y eso es lo que pide, hablando, comparando con la santidad. Entonces, ¿en qué condiciones sirve el sacerdote? En santidad. Y esa es la condición de servicio. Entonces, en la lectura anterior hablábamos del significado del término santidad y lo aplicamos hoy a nuestra condición. No solo de servicio, sino a nuestra condición de vida. Dice Pedro en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Y le digo a mi hermano Esteban Gauna, si nos lee, por favor, Primera de Pedro 1, 15, 16. Sí, pastor, ahí lo leo. Gracias. Primera de Pedro 1, 15 y 16 dice, si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Gracias. Dice, en toda manera de servir. ¿No, verdad? ¿De servir o de vivir? Porque hoy implica que servimos a Dios también en nuestro estilo de vida, hermanos. Nuestro testimonio es un servicio a Dios. Lo sabemos, ¿no? Si tu testimonio está manchado por el pecado, no vives una vida en santidad. Tu servicio a Dios de igual manera es contaminado. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y luego también en Hebreos dice, sin santidad nadie verá a Dios. Nuestra condición entonces delante de Dios determinará si nuestro sacrificio alcanza un nivel de espiritualidad aceptado por Dios. Tú le puedes ofrecer sacrificios al Señor, pero si no hay santidad, tu sacrificio no da un olor grato delante de Él. Así es que es como se aplica toda la metáfora del servicio sacerdotal a nuestra vida actual. Usted seguramente ha leído alguna vez este versículo que es de promesa. Igual en Primera de Pedro, pero en el capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí está. Santidad entonces es la condición en la que el sacerdote debe de servir a Dios, sabiendo ya la primera característica, pertenencia a Dios. Entonces, pertenezco a Dios, soy suyo. Luego, le sirvo en santidad. Esto es lo que recibió Moisés. En ese momento en que estaba confrontando a Coré y decirle las condiciones de Dios para que tuviera un lugar delante de él. Si Dios te escoge, Coré, te va a escoger porque Él va a decir que le perteneces, que estás en santidad. Y vamos a la tercera característica, a la característica número 3, que es ¿quién se puede acercar a Él? Característica 3, ¿quién se puede acercar a Él?
Dice, los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran los únicos que podían acercarse al trono de Dios y el sumo sacerdote al lugar santísimo. Era el único. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Pero ahora, después del sacrificio de Cristo en la cruz, se nos abrió el velo a nosotros y podemos acercarnos al trono de gracia. Y por eso debemos ser dignos, santificados para Él. ¿Sí? Al momento que quitan el velo y que Jesús rompe ese velo, podemos ya entrar al lugar santísimo. La palabra acercar, que es lo que es, ¿quién se puede acercar? La palabra acercar en hebreo es karab, con C, A, R, A, acento en la A, karab, bema, y significa aproximarse, acercarse a alguien o a algo, consagrar. Entonces, Dios va a decidir si te acercas a Él o no. Porque la Biblia dice que al orgulloso el Señor lo mira de lejos. No te acerques, no te me acerques, dice el Señor. En el Salmo 138:6 dice, Salmo 138:6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El Señor conoce todo, a través de nuestro corazón y nuestro pensamiento. El salmista habla de la grandeza de Dios y a pesar de su grandeza atiende al humilde. Dice, qué decía Dios de Moisés? Que era manso y humilde de corazón. Así les habló para determinar quién era quién. Y por último, en Números 16:5 al final les dice, Dios dirá quién es suyo, quién es santo y hará que se acerque a él. Entonces, esto nos habla de la función del sacerdote. Hablamos de pertenencia, primeramente, soy de Dios. Hablamos de condición, debo hacerlo en santidad. Y mi función de acercarme a Él en el ministerio del sacerdocio. Ejercer el sacerdocio podría incluir otras actividades. De hecho, incluye, ¿verdad?, otras actividades, pero lo esencial, no lo olvides, acercarse a Él. En este significado vemos que el acercarse por parte del sacerdote está ligado no solo el hecho de aproximarse, no, nada más decir, aquí estoy, Señor, no, sino de acercarse a ofrecer y nos marca la importancia de que Dios es quien nos atrae hacia Él, así, hacia Él, a su servicio. Y repito, y me refiero al servicio. Así es como el Señor habla a Moisés. Estas tres características que hemos visto hoy. Primero, somos suyos, somos santos y entonces ya podemos acercarnos a Dios. Hasta ahí llegamos hoy, hermanos. Esta es la lección número 6 y se llama Tres características esenciales de un sacerdote de Dios. Amén, hermano. Pues terminamos por hoy, hermanos. Me da mucho gusto que estén por aquí, los que hayan terminado, los que estén aquí acercados. Vamos a orar y a poner en las manos de nuestro Señor, a dar gracias por este tiempo. Y yo le pido, de favor, a mi hermana, déjeme ver. ¿Quién quiere hacer la oración? Ahora no voy a pedir. Alguien que diga yo soy, yo la digo. A ver, a ver. Yo paso. Amado Dios, que mora en los altos cielos, gracias te damos por tu grande amor, por tu misericordia, que nos das la bendición de poder tener, Señor, sabiduría, Señor, a través de nuestro hermano que nos ha compartido. Gracias porque los utilizas, Señor, para que también podamos aprender, Señor. Y que te pedimos que tu Espíritu Santo repose en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos ayude a poder poner en práctica lo aprendido, Dios. Gracias damos por todo. Permítenos descansar nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental también, Señor. Y gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
Gracias, hermano Alfredo. Bendiciones para todos. Voy a dejar